Hola amigas y amigos, estamos hoy día 8 de octubre del año 2012 iniciando nuestra novena clase del preuniversitario online Lenguaje y Comunicación 2012, puntaje nacional en vivo. Los saludamos aquí desde las salas de puntaje nacional. Muy contentos de encontrarnos nuevamente en este día más o menos nublado, más o menos caluroso. ¿Desde dónde nos ven, muchachas, muchachos? Nos encontramos aquí con el gran Nico. Venga a saludar. Es bueno. El profe Tela que me dio bebida. Chillán, Bernardo Higgins, Puerto Rock, Coltauco, Viña del Mar, San Miguel, Rancagua, Coquimbo, del Cerro, ¿cuál cerro? Conce, Rancagua, Curicó, Maipú, Coquimbo, Valdivia. Todo Chile reunido aquí en las salas digitales de puntajenacional.cl. Osorno, Constitución, Puente Alto, Cerrillos, Cañete. De Villa Alemana, Peñalolén, Macondo, de 100 años de soledad, viene Boris. Leo pregunta si estuvo muy mojado el fin de semana. Llovió harto, sobre todo el sábado. ¿Allá llovió donde estabas tú? Le mandan saludos al profe Nico que se encuentra trabajando aquí. Les damos un saludo para iniciar esta semana. Cada vez queda menos para la PSU. Bueno, la clase del día de hoy, en primer lugar vamos a terminar de cumplir la promesa de terminar de ver los planes de redacción del último ensayo del DEMRE. La clase pasada resolvimos la mitad de esa sección del ensayo emanado este año 2012, que corresponde con la PSU que se dio el año pasado. Entonces, vamos a terminar de hacer estos ejercicios de plan de redacción y luego vamos a comenzar a ver texto narrativo. ¿Les parece entonces que entremos en materia? ¿Me pueden decir cuánta gente se encuentra viendo esta transmisión en este momento? ...51, 52 personas... 51 personas... Bien... Estamos menos que otras veces, pero hay, al contrario de verlo solo como algo negativo, también nos tenemos que alegrar de que ha habido una constancia bien grande en varios y varias de ustedes que ya se han hecho asistentes habituales a esta sala de clases digital. Entonces, entremos en materia. Tengo que hacer calzar los ejercicios en la pantalla. Veamos. ¿Se ven bien? ¿Alcanzan a leer bien los textos que están en pantalla? Sí, perfecto. El tamaño de la letra está bien entonces. Sí, se ve bien. Ya. Súper bien. Tenemos en pantalla el ejercicio número 25 de este ensayo DEMRE del año 2012. La pregunta lleva por título Comisión Económica para América Latina y el Caribe, CEPALC. 1.
una de las 5 comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, establecida el 28 de febrero de 1948. 2. En la actualidad son miembros de la CEPALC los gobiernos de 47 países y territorios. Su objetivo: apoyar a todas aquellas medidas que contribuyan a facilitar una acción concertada para la resolución urgente de problemas económicos. 4. Sus actividades se centran en transferencia de recursos, intervención para la reforma monetaria internacional, fomento de medidas para la mejora de la alimentación. 5. Sus publicaciones, tales como CEPALC Review, que es cuatrimestral, Boletín Demográfico, que es semestral, y cuadernos de la CEPALC, le permiten a los gobiernos regionales tomar decisiones. Les pregunto, ¿cuáles serían las primeras preguntas que tenemos que hacernos para abordar este ejercicio? ¿Cuáles tendrían que ser las primeras preguntas que nos hacemos para abordar esto? Veamos, ¿hay un enunciado que sea más general que el título? Exacto, Nacho pregunta, si hay, Nacho establece, ¿hay alguna alternativa? Digamos, un enunciado que sea más general que nos plantea el título. Se cae, dicen ustedes, que se está cayendo. Ah, ya. No hay ningún enunciado que sea más general que el título. Entonces, tenemos que buscar cuál de las alternativas disponibles es la que está definiendo CEPALC. La definición de CEPALC la encontramos, ¿cierto?, en la alternativa número 1. ¿Qué es CEPALC? Es una de las 5 comisiones regionales de la Organización de las Naciones Unidas, ONU, establecida el 28 de febrero de 1948. A continuación, entonces tenemos que ordenar de lo más general a lo más particular. Cuando estamos hablando de una organización, entonces, luego de que se nos dice en qué consiste, deberíamos seguir por cuál es el objetivo de esta organización. El objetivo de la organización sale señalado en la alternativa número 3. Su objetivo: apoyar todas aquellas medidas que contribuyan a facilitar una acción concertada para la resolución urgente de problemas económicos. A continuación, luego de vistos los objetivos, habría que ver cuáles son las actividades para la cual, las actividades con las cuales llevan a cabo estos objetivos. Y esto está señalado en la 4. Sus actividades se centran en transferencia de recursos, intervención para la reforma monetaria internacional, fomento de medidas para la mejora de la alimentación. Luego, de forma más particular, se mencionan las publicaciones. Sus publicaciones, tales como la CEPALC Review, Boletín Demográfico, cuadernos de la CEPALC, le permiten a los gobiernos regionales tomar decisiones. Y como ocurre casi siempre, el último enunciado es el que refiere a la actualidad. Y ese enunciado está dado por el enunciado número 2. Entonces, como
muchos de ustedes ya lo establecieron desde el principio. La alternativa correcta, por supuesto, ya se veía venir, era la alternativa A. La tiene buena Fran Reyes, la felicitamos. Felicitamos a todos los que dijeron nada desde un comienzo y a quienes, habiéndose equivocado, han puesto atención para no seguir equivocándose. Como pregunta Fran Reyes, esto del ensayo PSU que salió este año, que corresponde con la PSU del año pasado. Puedes ver la clase anterior, la clase número 8, en que empezamos a resolver estos ejercicios. Entonces, queda claro, ¿cierto? La clase anterior dijimos algunas cosas sobre cómo abordar este tipo de ejercicios. Vamos recordándolas. Primero, hay que ir siempre de lo más general a lo más particular. Segundo, hay que partir buscando una idea más general que el título. Tercero, luego de esta idea más general que el título suele haber una definición. En cuarto lugar, decir que los ejemplos suelen ir al final. Luego, en sexto lugar o quinto lugar, ya no recuerdo, señalar que los enunciados que se refieren a la actualidad suelen aparecer al final o casi al final. Finalmente, y este es el ejemplo más importante, o sea, el consejo más importante, fijémonos en los conectores. Muchas veces cuando no sepamos qué hacer, un conector nos va a dar la clave. Entonces, Fran, si no estuviste en la clase pasada, puedes ver la clase anterior luego de ver esta. Sería una maratón, pero bueno. Sigamos viendo. (26) Pantomima. 1. Forma de expresión dramática muda fundada en la gestualidad y el movimiento. 2. Del griego pantos, que quiere decir todo, y mime, imitación. 3. Precedente. Antiguas danzas y ritos tribales. 4. Hito importante en Occidente, la comedia del arte del siglo XVI. 5. En la antigua Grecia, adquisición de estatus de arte independiente. ¿Cómo empezamos? Recordemos, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿hay algún enunciado que sea más general que el título? No hay, ¿cierto? Entonces la definición, como dice Mononoe, ¿qué es? ¿Qué es la pantomimia? Y la respuesta a esa pregunta la vamos a encontrar en 1. Forma de expresión dramática muda fundada en la gestualidad y el movimiento. Con la definición podemos ir al origen, pero aquí entre las alternativas tenemos dos orígenes: el origen de la palabra y el origen histórico. Habitualmente, cuando se alude al origen de la palabra, el origen de la palabra va después de la definición. Esto va a ocurrir casi siempre. Entonces, a la 1, ¿cuál le sigue? Le sigue 2, que nos señalan la etimología de la palabra. ¿Saben lo que es la etimología de una palabra? La etimología de una palabra
es su origen. El origen de una palabra en una lengua que habitualmente no es el castellano, suele ser el griego o el latino. Pero hay palabras que tienen etimologías que no son ni griegas ni latinas, como guagua, que es una palabra, si mal no entiendo, que es del mapuzungún. Bueno, el orden, están discutiendo en el chat sobre el orden en el que se responde esto. Insisto, primero, si hay una idea que sea más general o más amplia que el título. Segundo, una definición. Tercero, el origen. Si hay un origen histórico y un origen etimológico, el origen etimológico suele ser el que sigue la definición. Ahora nos toca el origen histórico, el precedente. Precedente es lo que precedía formas similares a la pantomima que existieron antes de la pantomima. Precedente, antiguas danzas y ritos tribales. Luego tenemos un orden histórico. Tenemos que entre 3, 4 y 5 ver qué va antes y qué va después. A este debería seguirlo la antigua Grecia. Si la antigua Grecia es antes de Cristo y el enunciado 4 es el siglo XVI después de Cristo, así que el orden está claro. 1, 2, 3, 5, 4. Sara, yo diría que va primero la causa, pero recuerden tampoco esquematizar tanto estas fórmulas que les damos aquí. Recuerden que siempre les puede salir un ejemplo que rompa con lo aquí dicho. Estas no son fórmulas estáticas, siempre tienen que reflexionarlas. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 5, 4. ¿Con qué alternativa coincide? Con la alternativa D, que la vamos a calificar como correcta. ¿Les va quedando claro? ¿Entienden por qué escogemos el orden que se escoge, cierto? Díganme, ¿sí? Va clarito ya. Hay un poco de lag. Nuestra comunicación está un poco lenta, pero aún así funciona, ¿cierto? Bien. Sigamos. Este es sobre un escultor sumamente relevante para la historia de la escultura occidental. La ascendente fama de Rodin, Rodin creo que se le pronuncia, aunque no estoy bastante seguro. Vamos a decir Rodin. Ahora, Rodin tendría que pronunciarse. Si alguien en el público sabe cuál es la pronunciación correcta, Rodin, ¿sí? ¿Y el acento va en la A, Ernesto? Aquí me pilló la incultura, ¿ven? Luego de años y años de estudio sigo sin saber, por ejemplo, cómo se pronuncia el nombre de este escultor. Para que vean que siempre hay cosas que uno puede no saber. Ratón. Vamos a quedar en que es Rodin, ¿ya? La ascendente fama de Rodin. 1. Sus primeros trabajos. Fabricación de utensilios ornamentales. 2. Consolidación de Rodin como escultor con el trabajo de la Puerta de los Infiernos, hecho a pedido del gobierno francés. 3. Las obras de su primera etapa,
Volúmenes rígidos, aparentemente toscos, desproporcionados. 4. De su estadía en Italia, adquisición del movimiento y preocupación por la musculatura. 5. Duros reveses de Rodin como escultor por rechazo de la Academia de Artes. Este está un poco más complicado que los anteriores, ¿no les parece? Primero, no tenemos ningún enunciado que nos diga quién es. En este caso se parte de que es una figura tan conocida que se volvería innecesario un enunciado que nos explique el origen de su nombre. Luego, entonces, el único orden que podemos aspirar a reconstruir es un orden histórico y biográfico. ¿Cuál tendría que ser de estas alternativas la que va primero? La primera es la 1, donde Rodin todavía no era escultor. Esto entonces es previo a que se vuelva escultor. Las demás alternativas todas consideran que ya está asumido ese trabajo, esa característica de ser escultor por parte de este artista. En segundo lugar, tendríamos que ver los comienzos de la obra de Rodin, ¿cierto? Las obras de su primera etapa, volúmenes rígidos, aparentemente toscos, desproporcionados. 1, 3. A esto le sigue su formación. Son reveses de Rodin como escultor porque la Academia de Artes lo rechazó. Pero luego viene, como nos lo dice el nombre del texto, es una fama ascendente, es una historia de cómo se va haciendo famoso poco a poco. Entonces, luego de que lo rechaza la Academia de Arte, tenemos que va a Italia y adquiere el movimiento y la preocupación por la musculatura. Para finalmente, como es obvio, termina con su consolidación. Consolidación de Rodin como escultor con el trabajo de las puertas de los infiernos, hecho a pedido del gobierno francés. 1, 3, 5, 4, 2 coincide con el enunciado B, que es el correcto, como la mayoría de ustedes estaba diciendo. Entonces, como la mayoría de ustedes estaba en lo correcto, se han ganado otra carita feliz. Seguimos adelante. Hans, no estoy tan resfriado viralmente, lo que pasa es que la concentración de polen en el aire está altísima. Me dio alergia. Entonces ahora primero tenemos que poner a nuestro amigo con cara de curiosidad para ver cómo va a desarrollarse este ejercicio. La epigrafía. 1.
Tipos de epígrafes funerarios, monumentales, religiosos e históricos. 2. Estudio de las inscripciones grabadas por el hombre en piedra o mármol. 3. Epitafios e inscripciones de leyendas, insignes, epígrafes funerarios e históricos. 4. Restauración, traducción y valoración del contenido de las inscripciones. 5. Clasificación de las inscripciones o epígrafes según lengua, época y origen. La epigrafía. ¿Cómo comenzar a responderla? Nos preguntamos, ¿hay un enunciado más general que el título? No, no lo hay. Entonces nos preguntamos, ¿qué es la epigrafía? Y como ya lo dijo Andreita, Nicole Mesa, Max, Raiza, Nacho, Fernisca, Nicolás, Sara Karina, Sebas, Ernesto y Rodés, nos preguntamos, ¿qué es la epigrafía? Y nos lo respondemos inmediatamente. Es el estudio de las inscripciones grabadas por el hombre en piedra o mármol. Entonces, sabemos por el título y por el primer enunciado que este plan de redacción va a ser una especie de estudio monográfico sobre la epigrafía. ¿Cuál sigue a continuación? ¿En qué consiste este estudio? Y eso nos lo va a responder la pregunta, o sea, el enunciado número 4. Restauración, traducción y valoración del contenido de las inscripciones. Profundiza la información entregada por dos. En ese sentido hay un desarrollo lógico. Este desarrollo lógico, porque la 5 presupone ya el desarrollo de los tipos de epígrafes. Miren, vamos viendo. Primero se nos habla de la epigrafía y después de los epígrafes. ¿Cómo discriminar si va primero 1 o va primero 5? Si sabemos que la segunda es la 4, no tenemos necesidad de discriminar eso. Con lo que ya hemos dicho ya queda claro que la respuesta correcta es la E. Sin embargo, porque esto es pedagógico, lo vamos a hacer entero. Fernisca pregunta por qué no es la 5. La 5 ya se refiere a los epígrafes. Y primero estamos hablando de la epigrafía, que es más general que los epígrafes. Recuerden, primero lo abstracto, después lo concreto. Es más abstracto la epigrafía y lo más concreto son los epígrafes. Entonces, adiós Leo Piromen, que te vaya bien. Luego puedes ver la clase más tarde. Que tengas un buen día. Continuamos. Entonces, mencionadas las características de la epigrafía, pasamos a los resultados de esta ciencia. Clasificación de las inscripciones o epígrafes según lengua, época y origen. A esto le sigue 1. En verdad es bastante difícil poder discernir cuál va antes, si la 5 o la 1, porque ambas nos presentan una clasificación.
pero sabemos que dentro de las alternativas no hay una que nos permita 1, 5, sabiendo que en los segundos el 4. Ese es el único criterio que tenemos disponible, porque tanto 1 como 5 nos presentan clasificaciones. Y si no tenemos claro sobre epigrafía, va a ser difícil saber qué es más general. Finalmente nos vamos a lo más concreto. Epitafios e inscripciones de leyendas, insignias, epígrafes funerarios históricos. Es el que tiene un mayor grado de especificidad. Entonces, como dijimos, la alternativa correcta es la E. Sí, tienen razón. La 5 da paso a la 1. Ahí hay un orden lógico. A ver, ¿quién puede explicarlo bien? Que ustedes fueron más rápidos que yo en este caso. Lo que para todo profesor es siempre un orgullo. La 1 da ejemplos de clasificaciones y la 5, claro, es verdad, es cierto. La 5 establece los criterios de clasificación y la 1 da ejemplos de clasificaciones ya hechas. Sebas tiene toda la razón, toda la razón. Claro, además la 5 habla de inscripciones o epígrafes, como la 4. Efectivamente, la 5 y después la 1. Sí, Boris tiene toda la razón. Perfecto, perfecto. Buenos aportes, Sebas y Boris. Muy buen aporte. Se les agradece. Ahora tenemos el siguiente. 29, el diario. 1, noticias. A ver. 1. Noticias, reportajes editorial. Algunas secciones del diario. 2. El diario. Publicación de cada día. 3. El periódico. Publicación esporádica. 4. Telediario. El diario en la televisión. 5. La prensa, una historia antigua. La pregunta, ¿cuál hay o no hay un enunciado más general que el título y cuál es? El enunciado 5. El diario es parte de la prensa. Tendríamos un concepto grande, la prensa, y tenemos un concepto más chico, que es el diario. Entonces, tenemos la prensa, una historia antigua. Es un concepto más abarcador, por lo tanto va a ir primero. Perfecto, el diario es parte de la prensa, dice Carito. Joel dice el diario está dentro de la prensa. Esto ya nos resuelve la pregunta. Vamos a ver que la única que empieza con 5, y no hay duda que empieza con 5, es B. Pero vamos a hacer el ordenamiento de todas formas.
Luego de esto vienen dos tipos de prensa, el periódico y el diario. El periódico es una publicación esporádica y el diario, como su nombre lo dice, es una publicación de cada día. Entonces, en este orden, 5, 3, 2. Ahora, lo que sigue serían las secciones del diario, porque la 4, telediario, ya es un tema que se aleja del tema que estamos tratando. Entonces, 5, 3, 2, 1, 4. Porque el telediario, ¿cierto?, ya involucra la televisión, ya se está escapando del tema para irse más o menos para otro lado. Entonces, sin lugar a dudas, decimos la alternativa correcta es B. Se ganaron todos por participar un Goku. Ya. Ahora tenemos el último ejercicio de plan de redacción del ensayo DEMRE 2012. El candombe. 1. Fiesta del candombe. Pantomima de la coronación de los reyes congos imitando las costumbres de los reyes blancos. 2. Instrumento característico, el tamboril tocado con otros tamboriles afinados en distintos tonos. 3. Comparsa, conjunto de tamboriles. 4. Supervivencia musical del acervo africano de raíz bantú, traído por esclavos llegados al Río de la Plata. 5. Ritmo sincopado cultivado en la actualidad en Uruguay. ¿Cómo vamos a empezar a abordar esta pregunta y por qué? ¿Qué es el candombe? El candombe, pero esperen, Hanset dice que termina con 5 porque dice actualidad, pero acuérdense que esto no es tan esquemático. Me pidieron que agrande un poco. A ver, es que si agrando más no me cabe en la pantalla. Esto es lo más grande que puede estar. Creo que esto es lo más grande que puedo tener el asunto que este. A ver. Eso.
Ya. 30. El candombe. El candombe es un ritmo sincopado cultivado en la actualidad en Uruguay. El candombe no es un instrumento, no es el tambor. El tambor se ocupa en el candombe. La fiesta del candombe es la fiesta en la que se baila este ritmo. Entonces, el candombe sería antes que todo el ritmo. ¿Cuál es el origen de este ritmo? Definición: origen: la supervivencia musical del acervo africano de raíz bantú traídos por esclavos llegados al Río de la Plata. Luego, entonces, pasamos ya a lo particular. Lo particular, hay una fiesta, la fiesta del candombe, la pantomima de la coronación de los reyes congos imitando las costumbres de los reyes blancos. Se va a características más particulares. ¿Cuál sería el instrumento característico? El tamboril, tocado con otros tambores africanos, tamboriles afinados en distintos tonos. Y ya que se nos hablaron de los tamboriles, se dice, un conjunto de tamboriles se llama comparsa. Entonces, tenemos la alternativa D. Y aunque se equivocaron, siempre hay que premiar el esfuerzo. Y el esfuerzo al día de hoy, el premio al esfuerzo va a ser un Homero Simpson. Ese es el premio al esfuerzo al día de hoy. Bueno, entonces vamos a seguir luego una segunda parte de la clase haciendo una introducción a los contenidos del texto narrativo. Pero antes, como siempre, vamos a hacer un break. Este break va a durar hasta las 19:20, hora en la que estaré de vuelta, y vamos a empezar entonces a ver texto narrativo. Pero primero preguntarles, ¿les gustó esta primera parte de la clase? ¿Sienten que les ha servido la forma en la que hemos adoptado el plan de redacción? ¿Les sirve venir a esta clase? ¿Sienten que aprenden? Qué bueno. Bueno, entonces, pucha, qué bueno que entiendan. Vamos a seguir viendo estas cosas más prácticas, ¿ya? La idea es avanzar en lo teórico y avanzar en lo práctico al mismo tiempo. Sí, Kaiser, yo siempre creo que es mejor tratar de resolverlo sin ver las alternativas. Parezco Dora la exploradora. Ya, a la vuelta me profundiza esa idea que me gustó. Ahora nos vamos a tomar un break de 5 minutos y volvemos. A las 18:21 va a tener que ser. Nos vemos.
Volvió Dora la Exploradora, perdón, volvió el preu de lenguaje y comunicación, puntaje nacional en vivo. En un minuto volvemos a la clase. Me dio mucha risa esa talla de Dora la Exploradora. Bueno, ahora vamos a continuar con nuestra clase del día de hoy. Sí, Diego, yo creo que es importante tomar desayuno antes de salir de la casa. Ya, es la hora de continuar con la clase. Como hemos ido viendo, sí, se me soltó el pelo. Como hemos ido viendo las clases anteriores, los tipos de textos se podían clasificar por su propósito y por su estructura en 4 tipos que hemos ido examinando de a poco. El primero que vimos fue el texto argumentativo, cuyo propósito era convencer o persuadir al receptor de hacer algo o de adoptar una postura. Luego vimos el texto expositivo. El propósito del texto expositivo era la transmisión de información, saber o conocimiento de la manera más objetiva y clara posible. Vimos cómo el texto expositivo se conectaba con el plan de redacción, vimos los distintos procedimientos discursivos que emplea el texto expositivo, etcétera, etcétera, etcétera. Nos queda el texto narrativo y el texto descriptivo. En la clase de hoy vamos a olvidarnos del texto descriptivo y nos vamos a quedar con el texto narrativo. Pipe pregunta si discurso y texto argumentativo son conceptos distintos. No. Son el mismo concepto. Aunque la palabra texto y discurso significan cosas distintas, por mucho tiempo los especialistas no se han podido poner de acuerdo en el uso. Entonces hay fuentes en las que tú vas a encontrar que se refieren a esto como texto expositivo, narrativo, argumentativo o descriptivo, y hay otras fuentes en las que vas a encontrar que se refieren a lo mismo con el nombre de discurso. En otra clase podemos revisar la diferencia entre ambos conceptos, aunque no es algo que entre en la PSU. Como este es un intensivo, yo he tratado de limitarme más o menos a lo específico de la PSU. A mí en realidad yo me muero de ganas por salirme de esa especificidad y hablar de otras cosas, pero este es un preuniversitario intensivo que en poco tiempo estamos tratando de cubrir lo más posible. ¿Cómo distinguir del texto argumentativo y del expositivo? Pregúntate cuál es su función. Si su función es convencerte de una postura, de una opinión, es claramente argumentativo. Si lo que pretende, si la intención del texto es simplemente transmitir una idea, un saber, un conocimiento, una información, es texto expositivo. El texto expositivo no tiene opiniones, pretende ser objetivo. El texto argumentativo es por excelencia el texto de las opiniones. Joel nos comunica que somos 86 conectados. Ha ido creciendo el número, perfecto. Ya se acerca fin de año, se acerca la PSU, así que sigan viniendo a clases y se mantengan constantes, es perfecto. Ya hay varios que nos llevamos conociendo desde un buen tiempo, que participan harto, a quienes se vienen integrando hoy, los y las incito a quedarse, a participar de estas clases,
de esta experiencia novedosa y a la desconocida que es hacer clases por internet. Bueno, tenemos el texto narrativo, que es lo que vamos a ver hoy día. ¿En qué consiste el texto narrativo? Aquí intentamos una definición. Decimos que el texto narrativo consiste en el relato de acontecimientos y acciones que le ocurren en el caso de los acontecimientos y son llevados a cabo en el caso de las acciones por personajes, que pueden ser reales o imaginarios. Suceden en determinados espacios y tienen un orden. En el texto narrativo incorporamos una dimensión importante de la que vivimos. El texto narrativo involucra la dimensión del tiempo. Para que exista una narración, tiene que haber al menos algo que cambie. El cambio, el tiempo es la medida del cambio. ¿Qué significa esta cosa rara que estoy hablándoles? No me he vuelto loco en este rato. Lo que les quiero decir es que una narración siempre habla de acontecimientos. Y los acontecimientos se dan en el tiempo. Implica algo que tiene un estado inicial y un estado final. Aunque ese cambio sea una historia tan simple como que yo agarro este producto y lo pongo aquí, eso ya es susceptible de narración. Ya hay una transformación, una transición de cosas en el tiempo. Estaba un día Pablo y tomó el producto que estaba sobre la mesa, lo puso en su otra mano y finalmente lo volvió a dejar sobre la mesa. Ahí ya hay una serie de acontecimientos que siguen un orden lineal, que le ocurren a un personaje que soy yo en un determinado espacio, que es aquí. Eso ya constituye la materia básica de una narración. ¿Ven? Ya hay tiempo. Está la dimensión del tiempo involucrada en el texto narrativo. ¿Se dan cuenta? ¿Me entienden lo que estoy tratando de decirles? El texto narrativo involucra la dimensión del tiempo, del cambio. Son acontecimientos y los acontecimientos siempre se dan en el tiempo. Y tiene que ver con el relato de sucesos. A mí me gusta siempre explicar estos tipos de textos como por las funciones como yo me imagino que debía haber sido el origen de estas cosas. Porque yo creo que el origen del texto argumentativo está dado porque los seres humanos somos tan diferentes entre nosotros que vamos a opinar y creer cosas distintas y tener distintas percepciones de las cosas y de lo que hay que hacer. Me imagino a hombres y mujeres prehistóricos teniendo que decidir a qué parte iban a ir la tribu nómade y teniendo que argumentarse entre sí cuál era el mejor lugar. O el expositivo es la transmisión de información, de saber, de conocimiento. Me imagino a estas mismas personas primitivas contándole de los abuelos a los nietos el saber, por ejemplo, de la utilización de las hierbas medicinales, el saber de cómo cazar, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora la narración. La narración también es algo demasiado intrínseco al ser humano. Fíjense, aquí en la pantalla coloco, hay narraciones literarias que conforman el género narrativo, pero no toda narración es literatura. ¿En qué ejemplos puedes pensar?
No toda narración es literatura, estoy diciendo. Cuando pensamos en el género narrativo, pensamos que son solo las novelas, los cuentos, las leyendas, los mitos, los poemas épicos, etc. Pero una cosa es la literatura y el género y los géneros literarios que se fundan en el género narrativo. Lo otro es la forma narrativa. ¿A qué me refiero con el texto narrativo o la forma narrativa como forma de la comunicación cotidiana? El texto narrativo lo estamos ejerciendo constantemente. Cuando llego el lunes al trabajo y le comento a Nico Melgarejo lo que hice el fin de semana, le estoy contando una narración. Una narración en la que hay un personaje que soy yo, que establece ciertas acciones, que dan paso a acontecimientos que ocurren en lugares. Cuando ustedes llegan el lunes al colegio y comentan lo que hicieron, están narrando. El texto narrativo entonces no son solo los cuentos, las novelas, los mitos, las leyendas. El texto narrativo es una forma de utilizar el lenguaje. Eso es necesario que lo tengan claro, porque más adelante cuando veamos literatura, vamos a ver la narración desde el punto de vista literario. Vamos a ver la narración desde el punto de vista de las novelas, de los cuentos, de los poemas épicos, etc. Pero ahora no estamos viendo propiamente literatura, sino que estamos viendo las características de una narración en general. Por eso aquí en la definición coloco personajes reales o imaginarios. ¿Me siguen? ¿Me entienden a dónde quiero ir, cierto? La narración no es solo literatura, es una forma de discursiar, de emplear el lenguaje para comunicarnos, que es completamente cotidiana. Ahora, que esa forma cotidiana adopte una manifestación artística, escrita en la literatura, es otra cosa. ¿En qué ejemplos piensan ustedes? Pues yo les dije el mío. Cuando llego el lunes acá a trabajar en las oficinas de puntaje nacional y le cuento al Nico, al profe de matemáticas, lo que hice el fin de semana. Cuando yo el lunes le cuento a Nico lo que hice, estoy ejerciendo un relato, una narración. Estoy creando un texto narrativo. Porque la narración no tiene por qué ser ficción, eso es lo que les estoy diciendo, y no tiene por qué ser literatura. Cuando refieran con el lenguaje, mediante el uso del lenguaje, del discurso, algo que le pasa a un personaje real o ficticio, en determinado espacio, en una sucesión temporal, están narrando. Matías dice, cuando le contamos anécdotas a nuestros amigos, ahí hay una narración. En las noticias hay exposición y hay narración. La crónica es una narración. La noticia tiene más carácter de texto expositivo. Recuerdos, por supuesto. Entonces, un reportaje, Freya, yo creo que es texto expositivo más que cualquier otra cosa. Pero Boris, ¿cómo voy a decir todas las cosas que son narrativas y las que no lo son? Creo que nadie tiene cabeza para dar cuenta de todo eso. Pero tú puedes decir las que se te ocurran a ti.
Y aquí las podemos conversar. Entonces, todo texto narrativo va a tener presente estos elementos. Todo texto narrativo tiene un narrador. Todo texto narrativo tiene personajes. Todo texto narrativo tiene una dimensión de acontecimientos y todo texto narrativo tiene un espacio. Pueden ser explícitos, o sea, que se dicen, o implícitos, lo que significa que están supuestos. Pero todo texto narrativo va a tener estos elementos involucrados. Va a tener un narrador, que será el sujeto que enuncia la historia. La voz que enuncia la historia es el narrador. Los personajes son los agentes de las acciones. Cuando relatamos acciones, los personajes son los que llevan a cabo las acciones. Los acontecimientos son la unidad de los eventos que están siendo relatados. Y el espacio son las distintas dimensiones geográficas, físicas, sociales y psicológicas donde ocurre una narración. Hugo Andrés ha hecho una pregunta que es excelente. Pregunta: ¿un poema épico o cantar de gesta puede ser género narrativo? Si todo lo que es prosa es siempre narrativo. Es una gran pregunta. Esto de que el género narrativo se escribe en prosa es algo contemporáneo. Si nos vamos a la época de los griegos o a la Edad Media, el género narrativo también se escribía en verso. Entonces, que sea en prosa o en verso no nos dice si es narrativo o es lírico. Eso siempre hay que tenerlo claro. Es decir, en verso también puede haber género narrativo y en prosa puede haber género lírico, si existen las prosas poéticas y los poemas en prosa. ¿Cómo en prosa? Pregunta Pipe. A ver, vamos a ocupar este espacio que está aquí. Imagínense que esto es la hoja. La prosa es la forma de escribir que va de margen a margen, en que las pausas están dadas por las comas, los puntos seguidos, etc. El verso es esta forma de escribir que es así. Y se establece una pausa versal al final de cada verso. Tiene que ver con el ritmo. Entonces casi todos piensan que el género narrativo siempre es en prosa, pero en la antigüedad el género narrativo se escribía en verso. Entonces, hemos dicho que todo texto narrativo va a tener estos 4 elementos. Y en esta clase y en la siguiente vamos a indagar en esos elementos. El primero que vamos a ver, que es el más importante para el género, es el narrador. Nicole Melisa acaba de preguntar cómo se diferencia. Eso lo vamos a ver más profundamente cuando veamos géneros literarios, pero te digo,
El género narrativo lleva a cabo un relato de una historia. El género narrativo lleva a cabo el relato de una historia. En cambio, el género lírico habla de la interioridad del sujeto, del hablante. Pero eso lo vamos a ver en mayor profundidad más adelante. Ahora estamos viendo texto narrativo. ¿Qué cosa hay que decir sobre el narrador? Primero, no hay narración sin narrador. Me pillaron riéndome. Es que sonó el celular de Nico Melgarejo diciendo la hora y nos dio risa. Entonces, volviendo acá para que no nos desconcentremos, porque yo me desconcentro y si me desconcentro pierdo el norte de la clase y ustedes se desconcentran también. En el texto narrativo hay una figura que es imprescindible, que es la figura de los narradores, del narrador. El narrador es la voz que cuenta una historia, es una función de la narración. Lo vamos a entender como una función. En la narración, el narrador es la función de la voz que da cuenta de los acontecimientos que le ocurren a personajes en espacios. Es el elemento crucial del género narrativo. De hecho, si uno piensa en el género dramático, también hay una historia, también hay personajes, también hay acontecimientos, también hay espacios, pero no hay narrador. La historia se muestra por sí sola, no por el filtro del narrador. Entonces, este esquemita nos vamos a demorar un par de clases, yo creo, en verlo entero. Tenemos aquí la figura del narrador, la voz que refiere a acontecimientos, pero no solo los refiere, los organiza y los filtra. Exactamente como dice Andy, el narrador es el Big Boss. La historia no nos llega pura a nosotros. Nos llega siempre con el narrador como intermediario. Está la historia, el relato, ¿cierto? Estamos nosotros, pero nosotros no accedemos directamente a la historia. Entre medio está la figura del narrador, que filtra nuestra percepción de la historia. Aquí en pantalla tenemos un organigrama sobre clasificaciones de narrador. En pantalla tenemos un organigrama donde tenemos clasificaciones de narrador. Los narradores se pueden clasificar de muchas formas, como todo. Como vimos en el texto expositivo, la clasificación es un ordenamiento de cosas de acuerdo a un criterio. Aquí hemos planteado dos criterios para clasificar narradores: si están dentro o fuera de la narración y según su grado de conocimiento. La primera clasificación, según si está dentro o fuera de la historia, de la narración. Esa es la primera clasificación que vamos a ver. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa si está dentro o está fuera de la narración?
Si yo les cuento la vida del filósofo Diógenes el Cínico de la antigua Grecia, yo no estoy presente en esa historia, porque yo no viví en Grecia. Si invento una historia ficticia sobre un hombre que se llama Pepe Berríos, no, tampoco voy a estar yo en esa historia porque estoy inventando una historia ficticia y mi voz como narrador no va a aparecer ahí. Entonces, decimos, ese narrador no está dentro de la historia, está fuera de la historia que está contando. En cambio, si yo les cuento algo que le pasó, por ejemplo, a mi vecino, yo estoy dentro de la historia. Tal vez no soy el protagonista de la historia, porque el protagonista de la historia es en torno a quien ocurren los acontecimientos, y ese sería mi vecino. Pero yo estoy dentro de la historia. O si les cuento algo que me pasó a mí, yo estoy dentro de la historia, por supuesto. Entonces, hemos hecho esta diferenciación. Vamos a acercar el mouse, la visión, perdón, y vamos a establecer esta diferenciación. Un narrador, si está dentro o fuera de la narración, puede ser homodiegético o heterodiegético. Diégesis es narración en griego y homo significa igual. Homodiegético es que es igual, está dentro de la historia, pertenece a lo mismo dentro de la historia. Homo es igual. La palabra hetero, en cambio, viene del griego y significa diferente. Un narrador homodiegético está dentro de la historia. Un personaje heterodiegético, perdón, un narrador heterodiegético está fuera de la historia. El narrador homodiegético está dentro de la historia y el narrador heterodiegético está fuera de la historia. Dentro de los narradores homodiegéticos podemos establecer desde ya una diferencia. El narrador homodiegético puede ser protagonista. En este caso es un narrador que es personaje de la historia y que los acontecimientos ocurren en torno a él. Un narrador testigo está dentro de la historia, pero los acontecimientos no ocurren en torno a él, sino que ocurren en torno a otro personaje. Entonces, tenemos un narrador homodiegético, siempre está dentro de la historia, pero los acontecimientos pueden ocurrir en torno a él, y este es el narrador protagonista, o pueden ocurrir en torno a otro personaje, y sería un narrador testigo. La opinión del narrador tiene que ver con la función ideológica del narrador, y es algo que en esta clasificación todavía no hemos visto, todavía no hemos llegado a ese punto. Recuerden, como lo vimos en el texto expositivo, no, Nicole, no tienes por qué pedir disculpas, si aquí no hay preguntas tontas, todas las preguntas son pertinentes si ustedes quieren saber, solamente que ya hay momentos en que las voy a responder al tiro y otras veces les voy a decir, esto lo veremos más adelante, amigas y amigos. Pero está bien que preguntes, está muy bien. La curiosidad siempre está bien para aprender.
Bueno, aquí tenemos entonces una clasificación, un criterio para ordenar y crear categorías. Ahora, según el grado de conocimiento, hemos establecido aquí 3 categorías. Ya se han dado cuenta que a mí me gusta hablar del origen de las palabras, ¿cierto? El narrador omnisciente de conocimiento relativo u objetivo son una clasificación de narradores que clasifica según grado de conocimiento. ¿Grado de conocimiento de qué? Grado de conocimiento sobre la historia. ¿Cuánto sabe el narrador de la historia? La palabra omni es todo. Por eso, omnipotente es alguien que tiene poder para todo. Omnipresente es alguien que está en todas partes. Y omnisciente es alguien que todo lo sabe. Fíjense, la palabra sí viene del latín, que es saber. De esa misma palabra viene la palabra ciencia, por ejemplo. O la palabra necio. Necio, que no sabe. En este caso la palabra omnisciente, que todo lo sabe. Este narrador, como lo está diciendo Frank Carla, lo sabe todo. El futuro, el pasado de los personajes, sus pensamientos, sus sentimientos, las intenciones ocultas, etcétera, 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 etcétera. Frank dice, en la literatura contemporánea el narrador omnisciente desaparece. Bueno, nunca desaparece del todo, siguen apareciendo novelas con narrador omnisciente, pero se vuelve mucho menos popular, por supuesto. En el siglo XIX casi todo el mundo escribía con narrador omnisciente. Contemporáneamente ya no le resultaba tan atractivo a los escritores. Luego, un narrador de conocimiento relativo, como dice el nombre, solo sabe algunas cosas, de acuerdo a lo que se ha enterado o lo que le es posible saber. Finalmente, un narrador objetivo solo se limita a lo observable con los sentidos. El narrador objetivo tampoco da opiniones, pero eso no tiene que ver con el grado de conocimiento, tiene que ver con la función ideológica. Narrador que tendería a la objetividad, dice Alice. Perfecto. Ciertamente ningún narrador, nadie, ni un narrador, ni nadie puede ser completamente objetivo en nada. La objetividad es un ideal al que se tiende. Eso lo habíamos dicho en la clase del texto expositivo. Entonces, la clase siguiente de la próxima semana vamos a ver el concepto de focalización. Vamos, pero ahora, para poner en práctica lo que hemos visto, vamos a leer algunos cuentos y preguntarnos sobre sobre los tipos de narradores que aparecen. Leamos este cuento en voz alta.
Este es un microcuento de un escritor llamado Pedro de Miguel que se llama Soledad. Le fue a quitar el hilo rojo que tenía sobre el hombro como una culebrita. Sonrió y puso la mano para recogerlo de la mía. Muchas gracias, me dijo, muy amable. ¿De dónde es usted? Y comenzamos una conversación entretenida, llena de vericuetos y anécdotas exóticas, porque los dos habíamos viajado y sufrido mucho. Me despedí al rato, prometiendo saludarle la próxima vez que le viera, y si se terciaba, tomarnos un café mientras continuábamos charlando. No sé qué me movió a volver la cabeza, tan solo unos pasos más allá. Se estaba colocando de nuevo, cuidadosamente, el hilo rojo sobre el hombro, sin duda para intentar capturar otra víctima que llenara durante unos minutos el amplio pozo de su soledad. Es un microcuento y esto sirve mucho para hacer clases porque son cuentos cortitos. ¿Es un narrador homodiegético o heterodiegético? Es un homodiegético protagonista, ¿cierto? Los sucesos le ocurren a él. Perfecto, perfecto. Y su grado de conocimiento es relativo, ¿cierto? Porque no está fuera de la historia. Está preguntando Chodip si aparece un narrador que lo sabe todo, pero se incluye en la historia como un narrador protagonista. Eso es muy raro que ocurra. Pero puede ocurrir, por ejemplo, en 100 años de soledad hay un personaje que se llama Melquiades, que conoce todo sobre la historia y se supone que es quien la escribe y aparece también como personaje. Sería raro, un personaje que sepa que sea un narrador personaje y lo sepa todo es algo raro, pero podría ocurrir. Y si no existe esa novela, tú podrías ser el primero en escribirla. Esa posibilidad existe. Eso es lo importante. Leamos otro cuento. No, si hay feriado no hay clases, pues. Si ahí yo no vengo a trabajar. Miren este otro cuento. Es más duro. De Augusto Monterroso, escritor argentino, tremendo escritor. En un lejano país existió hace muchos años una oveja negra. Fue fusilada. Un siglo después, el rebaño arrepentido le levantó una estatua ecuestre que quedó muy bien en el parque. Así, en lo sucesivo, cada vez que aparecían ovejas negras, eran rápidamente pasadas por las armas para que las futuras generaciones de ovejas comunes y corrientes pudieran ejercitarse también en la escultura. La oveja negra, Augusto Monterroso. No están poniendo mucha atención, pareciera ser, según lo que veo en el chat, que debe haber otra gente que no ha hablado. Efectivamente, es un narrador heterodiegético, porque está fuera de la historia. Y de hecho es omnisciente, porque conoce los propósitos de los personajes. Exacto. Muy bien. Finalmente, el último microcuento que les tenía preparado para el día de hoy es un microcuento que se llama La mano de Ramón Gómez de la Serna. El doctor Alejo murió asesinado. Indudablemente murió estrangulado. Nadie había entrado en la casa, indudablemente nadie. Y aunque el doctor dormía con el balcón abierto, por higiene, era tan alto su piso que no era de suponer que por allí hubiese entrado el asesino. La policía no encontraba la pista de aquel crimen y ya iba a abandonar el asunto cuando la esposa y la criada del muerto acudieron despavoridas a la jefatura.
Saltando de lo alto de un armario, había caído sobre la mesa. Las había mirado, las había visto y después había huido por la habitación una mano solitaria y viva como una araña. Allí la habían dejado encerrada con llave en el cuarto. Llena de terror, acudió la policía y el juez. Era su deber. Trabajo les costó cazar la mano, pero la cazaron y todos le agarraron un dedo porque era vigorosa, como si en ella radicase junta toda la fuerza de un hombre fuerte. ¿Qué hacer con ella? ¿Qué luz iba a arrojar sobre el suceso? ¿Cómo sentenciarla? ¿De quién era aquella mano? Después de una larga pausa, al juez se le ocurrió darle la pluma para que declarase por escrito. La mano escribió: soy la mano de Ramiro Ruiz, asesinado vilmente por el doctor en el hospital y destrozado con ensañamiento en la sala de disección. He hecho justicia. Narrador heterodiegético omnisciente. Perfecto. ¿Y qué les parecieron las historias? ¿Les gustaron? Intenté escoger 3 microcuentos de estilos distintos para todos los gustos. Ahora se está poniendo oscuro, en compás con esta música, con este cuento de terror, y ya va siendo hora de terminar la clase del día de hoy. Hoy día lo que vimos fue una introducción al texto narrativo o al discurso narrativo. Dijimos que no es lo mismo el género narrativo como género literario que el texto narrativo. El género narrativo son las novelas, los cuentos, los mitos, los poemas épicos, las leyendas. El texto narrativo es una forma que tenemos de hacer textos, de utilizar el lenguaje que la empleamos todos los días a diario. Cada vez que relatamos sucesos que le ocurren a personajes en un espacio determinado. Decíamos que el género narrativo introduce la dimensión del tiempo. Siempre hay algo que parte de una forma y termina de otra, un cambio de estado. Podemos constatar que hay paso del tiempo en el género narrativo. Dijimos que los elementos imprescindibles para todo texto narrativo son un narrador, personajes, acontecimientos y espacios. Y hoy día empezamos a ver narradores. Estos narradores los clasificamos a partir de 2 criterios, según si estaban dentro o fuera de la historia. Un narrador que está dentro de la historia, o sea que es parte de la historia que está relatando, se llama homodiegético, donde homo significa igual y diégesis narración. Un narrador que es igual a la narración y que puede ser protagonista o testigo. Protagonista, los sucesos le ocurren a él; testigo, ha presenciado los sucesos que le ocurren a otro personaje que es protagonista. O este narrador puede ser heterodiegético. Por otra parte, vimos otra forma de clasificar narradores, que es de acuerdo a cuánto sabe de la historia a la que nos está refiriendo. Un narrador omnisciente sabe toda la historia, conoce los sentimientos de los personajes, sus pensamientos, sus intenciones, su pasado, su futuro. Conocen todos los datos sobre la historia. Omni es todo y ciente es saber. Para recordar, ciente es el mismo origen de la palabra ciencia o de la palabra necio, necio, el que no sabe. Omnisciente entonces vendría de ese mismo origen, el que lo sabe todo, ¿cierto? Un narrador que todo lo conoce. Un narrador de conocimiento relativo, como dice su nombre, solo sabe parcialmente sobre la historia. Y finalmente un narrador objetivo solo puede limitarse a lo que es observable objetivamente. Desde ese punto de vista, abarcamos al narrador objetivo de acuerdo al grado de conocimiento. Cuando veamos la función ideológica del narrador, que es aquella que establece opiniones, etc., vamos a ver que el narrador objetivo puede ser clasificado con más rasgos. Pero, como dijimos en la clase de texto expositivo, la clasificación es un ordenamiento de elementos de la realidad o de fenómenos o de ideas de acuerdo a criterios. Aquí establecimos 2 criterios, si están dentro o fuera de la historia y su grado de conocimiento. Además, leímos 3 textos que espero que les hayan gustado, de estilos y géneros bien distintos. Me emocioné mucho. Ustedes dicen que estoy apurado. Yo estaba tratando de hacer una síntesis rápida de la clase que hemos visto hoy día. Ustedes saben que uno se apasiona un poco cuando habla de las cosas que le gustan y yo espero que ustedes
encuentren un área de conocimiento que los apasione tanto como a mí me apasiona esto. Les acabo de hacer un resumen de lo que hemos visto. Es hora de despedirse porque es el final de la clase de hoy. Ya nos hemos pasado 5 minutos. Les dejo muchos saludos. Nos vemos el miércoles. Seguiremos viendo texto narrativo. Recuerden usar los grupos de la página puntajenacional.cl, realizar y compartir ensayos desde ahí. Eso les permitirá comparar sus puntajes y varias opciones que son bastante atractivas. Entonces, Choi pregunta qué hay que hacer para crear un narrador. Escribir una historia, pues. Solo eso. Eso es libre, la creatividad es libre todavía. Todavía somos libres de crear lo que queramos crear. Esa es la libertad que permite la literatura. Ya, muchachas y muchachos, recuerden hacer el ensayo, recuerden usar los grupos, recuerden que mañana es la clase de matemáticas a las 18:30 y recuerden que nuestra próxima clase es el miércoles a las 18:30. Nos vemos, muchos saludos a todos y a todas, que estén muy bien. Hasta pronto.